La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:00 a.m, como siempre, a esta hora estamos con todos ustedes para presentarles A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breves instantes está aquí ya en cabina con nosotros. Mi nombre es Ismael Soto y este programa es producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, una asociación que integra a las siguientes emisoras: Radio Santa Rosa, 1500 amplitud modulada, 105.1 en la FM. Vamos a dar las páginas web www.radiosantarosa.com.pe, porque a través de las webs también se pueden integrar con todos nosotros para poder escuchar este programa, tanto en vivo como en sus ediciones grabadas en diferido. Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM, Radio RSD.pe, Radio San Martín Arequipa, 97.7 FM, 1380 amplitud modulada, Radio San Martín.pe, Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 nueva frecuencia, Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM, radiocepagua.com, Radio Quillabamba La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM, www.radioquillabamba.com, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios 92.5 FM, y en streaming lo encuentra como radiomdd.com. A propósito, en breves instantes estaremos en comunicación telefónica con César González, él es director de Madre de Dios, que nos dará información sobre lo que viene sucediendo en estos momentos en esta parte de nuestro país, donde el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se reunirá con dirigentes mineros con la finalidad de lograr acuerdos y definir propuestas para formalizar la actividad extractiva que se desarrolla en este sector. El jefe de Estado se encuentra desde ayer en esta región y, según el programa de actividades, tiene previsto participar de un encuentro con el gobernador Luis Otsuka. Esto se desarrollará desde las 8:30 de la mañana, es decir, en unos minutos más. Él ha dicho que va a escuchar y no va a tomar una decisión ni hoy ni mañana, pero se tendrá la oportunidad de escuchar al presidente de la República, es lo que ha dicho Otsuka y que ha sido publicado hoy en el diario La República. Durante el encuentro que sostuvo Kuczynski con los gobernadores regionales de Huánuco, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, había resaltado su compromiso por impulsar proyectos de inversión. La revolución social y la formalización también fueron las iniciativas que el presidente había ofrecido a la población. Pedro Pablo Kuczynski podría estar regresando a nuestra ciudad capital a las 10 de la mañana. Cabe recordar que Pedro Pablo Kuczynski había generado polémica con algunas declaraciones en Puno cuando sostuvo que no le molestaba un poquito de contrabando. Horas más tarde se rectificó y precisó que él no apoya de ninguna forma la actividad ilegal. Otro de los temas que también sin duda son puntos a comentar es el tema de la violencia contra la mujer. Recuerden, amigos, que en unos días más se desarrollará una marcha en contra de esta situación tan complicada y grave para todos. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre el año 2009 y 2015, 10 mujeres han fallecido al mes a manos de sus parejas, una cifra realmente alarmante y cifra del ente oficial, y que no hace más que confirmar la preocupante situación que afronta a diario miles de mujeres en nuestro país, porque la violencia es palpable y lamentablemente crece. Rosa María. 8:03 de la mañana, llegando corriendo para poder empezar el programa con Ismael. Muy buenos días a todos, buenos días a nuestra nueva productora Judith, que está con nosotros. Y bueno, para empezar el programa con grandes novedades, bueno, ya las habrán escuchado ustedes. Has estado leyendo los titulares. Sí. Y claro, empecemos por las metidas de pata, ¿no? Los deslices. Pobre presidente, ¿no? Porque, digamos, yo ayer les escribía al público y hay opiniones muy variadas, ¿no? Miren, lo que ha dicho el presidente es lo que todos pensamos. ¿Quién no ha comprado, pues, en un mercado en Lima algo de contrabando? Como dice nuestro Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo, de verdad, yo hago un esfuerzo por no comprar piratería, yo hago un esfuerzo por no comprar de contrabando, y seguramente pago hasta un sobreprecio por eso. Pero la gran mayoría, y muchas veces yo también,
les aseguro que en toda mi vida, que tengo 52 años, alguna vez debo haber comprado pues cigarrillos de contrabando o alcohol de contrabando. Entonces, lo que el presidente quería decir es que un poco de contrabando va a haber en nuestra sociedad, nos guste o no, ¿no es cierto? Y con eso se puede convivir. Pero claro, el presidente de la República no puede decir eso, pues, porque es el jefe del Estado y es la persona encargada de que haya ley y orden en un país. Cuando uno habla de ley y orden es eso. Él tiene que imponer el imperio de la ley. Entonces, si el presidente de la República no impone el imperio de la ley, pues todo se resquebraja. Claro. Entonces, que yo y Ismael nos vayamos ahorita, así, acá nomás a por los azules y nos compremos, ¿no?, nuestra cosa que está mal, nuestras zapatillas Convert, ¿no? ¿No? Que seguramente son falsificadas, hechas en Bolivia, en Paraguay o lo que fuera, ¿no? O unas Adidas Bamba, ¿ya? Digamos, convive con la sociedad, ¿no es cierto? Es socialmente aceptado, ¿no? Tu mamá no te va a botar de la casa por comprarte pues una cosa de contrabando, no, pues, ¿no? Pero que lo diga el presidente de la República está mal. Correcto. Eso es lo que pasa. Y yo creo que a veces lo que le pasa al presidente es que está tan contento que dice lo que piensa. Y es una persona, yo he tenido la oportunidad de trabajar con él para la preparación del debate, en fin, es una persona muy sincera, que de verdad no es una persona hipócrita, mentirosa, cínica, que le dice una cosa a una persona solo lo que quiere escuchar. No, es muy francote. Y claro, eso cae mal. Y a veces cae pésimo, pues. Y cuando hay detractores, eso es Ese carnada. es el problema. Claro. Si fuera una persona particular, como lo ha sido toda su vida, menos el tiempo en que fue ministro, pues no pasa nada, ¿no? Si ese es un comentario que él hace en una columna de opinión, la gente dirá, bueno, sí, pues, pero es el presidente. Ese es el problema. Igual pasó la semana pasada con lo de jalarse a los congresistas. Es lo que todos pensamos. O sea, fíjense, yo puse ayer un ejemplo en mi columna. ¿Acaso el congresista de Fuerza Popular de Junín va a votar en contra de que se le amplíe un plazo a Doerran? Nunca, pues. Porque primero está su pueblo, antes de que un partido al que acaba de llegar y al que lo han reclutado para, ¿no?, solamente esta elección. Entonces, a eso se refería el presidente. Pero lo dijo tan mal que da pues para cualquier interpretación, y su primer ministro tuvo que pedir disculpas. Ayer él mismo tuvo que desdecirse y horas después dijo, no, lo que yo he dicho es que no podemos fomentar el contrabando con tributos tan altos. Pero fíjese, el contrabando no es un problema de tributos altos solamente, es un problema de precios. O sea, si todo está subsidiado en Bolivia, obviamente, y es baratísimo, mucho más barato que en el Perú, el comerciante peruano va, compra en Bolivia y lo vende acá más caro y hace un platal, ¿no es cierto? Igual pasa en la frontera con Ecuador, si está más barato en Ecuador, igual pasa con Chile. Pero ¿qué pasa si es al revés? Al revés, pues las cosas del Perú se venden allá. Por eso las fronteras en el Perú han sido muy permeables y ha habido mucho intercambio comercial, porque la gente de las zonas de fronteras vive de qué cosa está subsidiada en un país y en el otro. Claro. ¿No? Y aprovecha su ventaja, ¿no? Es así de simple. Ahora, que no haya contrabando efectivamente es muy difícil. Carlos Brus va a estar más adelante con nosotros para tratar de explicar esto, pero inmediatamente la señora Chacón salió a decir qué le parecía al presidente si había un poquito de corrupción. Creo que fue la persona menos apropiada, como dicen acá en el pueblo, el burro hablando de orejas, ¿no? De verdad, pues, la señora Chacón está procesada por corrupción. Su juicio ha sido declarado nulo y ha vuelto a foja cero, pero nadie la ha absuelto. Entonces, o sea, digamos, que el pueblo peruano la quiera volver a escoger a sabiendas de esta noticia, bueno, problema de quienes la escogieron. Pero la señora está procesada. Su padre fue condenado. Finalmente purgó prisión durante varios años, yo creo que excesiva, porque no se le sentenciaba y eso estaba mal, pero al margen de eso se les encontró culpables, ¿no? Culpables de desbalance patrimonial, es decir, de tener mucho más bienes y dinero del que ellos habían podido justificar con el sueldo del padre, que era en ese momento un militar, ¿no es cierto? Y tenían una cantidad gigantesca de propiedades. Aparentemente el caso era más uno de evasión tributaria que de corrupción, pero era lo que era. Entonces, ese señor diciendo, ¿qué le parece un poquito de corrupción? Yo podría contestarle si fuera el presidente, no sé, ¿qué le parece a usted? Porque lo suyo no sé si es un poquito o es mucho. Todavía no la terminan de juzgar.
¿no? Y justamente ha utilizado la inmunidad parlamentaria para que no se le pueda procesar con facilidad. Ese juicio debió haber terminado hace 10 años, pero como se ha reelegido una y otra vez, ha obstaculizado permanentemente la acción de la justicia con la inmunidad parlamentaria, que es una institución que es así, deberíamos revisar. Pero en fin, el presidente se desdijo a las pocas horas, pero a este ritmo estamos yendo a una por semana, pues, ¿no? Así no llegamos a septiembre. Claro, pues. ¿Y qué comenzó a decirse ayer en redes? Demencia senil. Claro. ¿Qué es lo que dice la Constitución, artículo 103, inciso 2? La presidencia de la República vaca por permanente incapacidad moral o física. ¿Ok? Entonces, 73 congresistas, con unos cuantitos votos más, con 88 más o menos, lo declaran incapaz físico para ejercer la presidencia. ¿Ya? Por demencia senil. Ya pues, ¿no? Como dijo mucha gente ayer sobre mi cadáver, pues salimos todos a las calles, ¿no? Pero que tienen los votos para hacerlo, tienen los votos para hacerlo. Claro, alguien me decía, antes disuelven al Congreso. Sí, pues, pero no puedes vivir en ese, ¿no? Claro, el es Congreso, una situación conflictiva. El Congreso no se va a dejar disolver tan rápido, y más rápido lo vaca. Entonces, más rápido lo vaca. Entonces, ese es el problema. No se le puede pedir al presidente que no meta la pata, porque la va a meter, todos somos humanos. Lo que se le tiene que pedir es que distancie las metidas de pata, ¿no? Que por lo menos tenga un ritmo menos frecuente. Y yo me imagino que su primer ministro, que es un hombre muy cauto, Fernando Zavala, está muy preocupado por esta situación, me imagino, no lo sé, no he hablado con él, está en Puno. Vamos a estar nosotros también en conversación con Madre de Dios en un momento, justamente para que nos den más información sobre lo que está pasando allá. Pero el tema aquí es que el presidente tiene que tener cuidado porque tiene enemigos poderosos, no solo adversarios políticos, enemigos poderosos que desearían sacarlo del poder. Entonces, si tienes enemigos poderosos, mayor razón para cuidarte. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, es evidente que con la frase se ganó la población de Puno. Porque Puno vive después del contrabando. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Quiso ser empático con sus interlocutores. Quiso ser simpático, ¿no? Y uno escucha risas cuando él dice eso. Dice, sí, pues, y que el presidente, al ministro de Economía no le va a gustar, ¿no? Ya, sí. Quiso ser empático. Y lo fue. Pero el problema es que no le habla solo a la comunidad en donde está. Su voz está amplificada porque es el presidente del Perú. Y el presidente del Perú tiene un megáfono sobre su boca que se escucha en todo el Perú y muchas veces fuera del Perú. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Yo decía, es como si esa franqueza la trasladáramos al mundo de las relaciones exteriores. Claro. O sea, se puede hacer una magnífica fama de ser un presidente muy franco, muy sincero, hablas con el presidente del Perú, siempre te va a decir la verdad. ¡Qué bueno! Sí, pues, pero el problema es que nos puede meter en un lío internacional porque... El lenguaje diplomático. Exactamente, claro. Porque no maneja el lenguaje... Puede haber un conflicto bélico y cosas como esas. Sí, no, decir alguna cosa, ¿no?, que sea muy sincera, ¿no? Sí. Como decirle, no sé, pues a Michelle Bachelet, Michelle, te has subido unos kilitos, ¿no? Entonces, claro, puede ser muy simpático, pero completamente inapropiado, ¿no? Ahora, eso es cálculo político, eso es manejo político, asesoramiento, por lo menos se rectificó rápidamente. Rápidamente. Eso es bueno. Eso es muy bueno, claro. Muy bueno, eso es muy bueno, fue en horas. ¿Qué hacer? No, ahí se han sentado todos y dicho, ¿qué hacemos? ¿No? Yo me imagino la escena. Tampoco se puede decir, presidente, no sea tan sincero, ¿no? No, lo que le puede decir, presidente, usted puede ser sincero y eso es una cualidad, es una virtud. Lógico. Al contrario, hemos tenido presidentes mentirosos, dubitativos. Mira, más que mentiroso, Humala era lo que era dubitativo. No te digo que sí, no te digo que no. No te lo digo un minuto antes, no te lo digo un minuto después. Yo sé cuándo te lo digo. Sufre pues, sufre pero no sufre. Oye, ¿sabes qué? Era insoportable. Presidente mentiroso, Alan García. Y presidente mentiroso, Toledo, por Dios, mitómano, ¿no? Después de la última, en la que dijo que el dinero del holocausto había pagado la casa de Maiman, ¿no? Dios mío. Ya. Pero no, pues. Este es diferente, ¿no? Perdón, Alberto Fujimori, no shock. Por primera vez, pues, no sé, en 30, 40 años, no tenemos un presidente mentiroso. Este dice lo que piensa.
lo cual en el Perú pues es rarísimo. Claro. Esas son costumbres europeas, pues no son costumbres nacionales, va contra todo lo nuestro. Entonces la sinceridad, que es una virtud, en este caso puede convertirse, ¿no es cierto?, en un vicio. Entonces el vicio se hace con el hábito, tenemos que cambiar el hábito negativo por el positivo. Nuestra nueva productora es muy exigente y ya me está haciendo señas y me dice que nos vamos a la pausa ya. Es momento de la pausa, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No olviden darle clic y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sí, todos los días a partir de las 11 de la mañana tienen ustedes ahí el video con el audio completo del programa. El canal de YouTube es de Sodomco, ¿no es cierto? Es correcto. Sodomco. Pero no solo Sodomco, hay también otras fuentes para poder escuchar el programa. Ay, les voy a contar un chisme de Facebook buenazo, pero al regreso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sí, y vamos a tener bastantes novedades. Nuestro prior acá, nuestro padre provincial, ha estado en Roma. Trae grandes novedades. Pero les quería contar un chisme de Facebook que me ha gustado mucho y por eso quería compartirlo, porque ustedes son los autores de que esto haya cambiado. Facebook durante bastante tiempo ha tolerado la existencia de una cuenta que suplantaba mi identidad completita. Esa cuenta robaba los contenidos de mi blog, robaba los contenidos de mi Facebook. Y parecía real. Y ponían página web oficial, ¿no es cierto? Entonces ha sido toda una lucha. Le agradezco a todos los que han reportado esto. Al principio a la gente le contestaban que no violaba las normas comunitarias. Finalmente ya entendieron en Facebook que sí viola las normas comunitarias. Yo los denuncié por violación de derechos de autor. Ellos no me han respondido por derechos de autor, pero sí me han respondido por violación de normas comunitarias, y la página la han sacado esta madrugada, porque el mail ha llegado en la madrugada después de cruzar varios mails con Facebook. Lo único que me falta es que en Twitter me verifiquen mi cuenta, y ahora la están autentificando, para que así puedan sacar la cuenta falsa que sustituye la letra L de mi apellido por una I mayúscula y copia la foto y se hace pasar por mí y dice barbaridades. Igual que en la página de Facebook, donde ponían memes que yo jamás hubiera publicado y cosas que eran completamente inapropiadas, ¿no? Por lo menos para la persona que soy yo. Pero en fin, está en comunicación el congresista Carlos Brus. Nos da mucho gusto conversar con él. Congresista, muy buenos días. Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, hemos estado acá discutiendo entre lo que es la sinceridad y lo que es apropiado decir. Ese es el problema que tiene nuestro presidente, ¿cree usted? Dice lo que piensa, que está muy bien, pero a veces no debería decir lo que piensa. Bueno, es verdad que cuando uno es presidente de la República, no puedes decir necesariamente todo lo que piensas, porque eso puede colisionar con principios básicos en una sociedad. El presidente ha aclarado ayer mismo que él está en contra del contrabando, y en efecto cualquier declaración que muestre tolerancia hacia ese delito por parte del presidente de la República se ve muy mal. De repente tú y yo podemos decir eso como un análisis intelectual en medio de un comentario, pero claro, no el presidente de la República. Ahora, esto le ha servido de material para sus adversarios en el Congreso. La señora Chacón, como decíamos ahora, que está procesada por corrupción, aun cuando su proceso haya vuelto a foja cero, ha dicho ayer, muy contenta, que si PPK va a tolerar un poquito de corrupción. No sé si se refiere a su caso propio o no, pero eso es lo que ha dicho. Sí, pues eso le da material a nuestros adversarios para hacer ese tipo de críticas. Pero es parte del proceso de aprendizaje que tiene el presidente para tener esa cierta disciplina que impide que un presidente de la República pueda decir públicamente cosas que piensa, pero que son inaceptables en una sociedad democrática. Yo estoy seguro que el presidente de la República estaba pensando en Puno, que en efecto el contrabando pequeñito, el que hace una señora metiendo una botella en exceso en su maleta, eso no es importante, y lo que sí es importante son esos
culebras que le llaman, que son esos convoyes de 100, 200 camiones que pasan impunes por la aduana de Puno, a los cuales hay que combatir con prioridad. Pero en efecto no hay delito pequeño ni grande, todo el delito tiene que ser rechazado por el primer mandatario. Ahora, lo que sucede es que claro, no se entendió así de repente en el contexto en el que él estaba así, porque hay risas, en fin, genera empatía, no, pero lo cierto es que el contrabando es un delito socialmente aceptado. O sea, si existe una oferta es porque existe una demanda. Ese es el gran problema del Perú, el problema de fondo. Así es. Ahora, cada vez es menos importante el delito de contrabando porque han bajado mucho los aranceles. Eso es verdad. Cuando era universitario, había aranceles pues de 200, 300, 400%. Entonces, ahí sí el contrabando puede ser un delito mayor. Te ahorrabas pues 3 o 4 veces el valor del bien que estabas ingresando. Hoy en día ya no es tan importante porque los aranceles han bajado mucho. Sin embargo, sigue siendo relevante, sobre todo por el daño que hace a la industria nacional. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando se trata este tipo de delitos, ¿no? Claro, el tema aquí es que alguna gente en redes sociales empezó ayer con demencia senil, ¿no? Que esa va a ser una espada de Damocles permanente por la edad del presidente sobre ustedes en el Congreso. Es decir, vamos a vacar al presidente, tenemos los votos para vacarlo. Como no puede ser incapacidad física, porque mejor que Kuczynski no está casi ni la mitad del Congreso, incapacidad psíquica, ¿no? ¿Qué piensa de eso? No, mira, estoy seguro que el presidente, como todos los que hemos tenido un cargo ejecutivo, pasamos por un proceso de aprendizaje y aprendemos cómo desenvolvernos en un rol público, y eso va a pasar con el presidente de la República. Y al margen de que va a tener siempre un estilo mucho más natural que el que hemos tenido en los últimos 5 años de un presidente como el presidente Humala, que parecía una persona media robotizada, ¿no? Incapaz de soltar una sonrisa natural o una broma en buen sentido. Tenemos ahora un presidente más natural, pero que tiene que disciplinarse para no decir cosas que son políticamente incorrectas, ¿no? Claro, pero vamos 2 en 2 semanas, pues. Mal timing, ¿no? O sea, a este vamos a ver cómo a este ritmo no llegamos a diciembre. Yo estoy seguro que el presidente se va a dar cuenta que a veces hay cosas que no se pueden decir, y que más importantes son las acciones que los dichos, ¿no? Claro, ahora, la pena es que sí tenía cosas interesantes que contar. Ayer se ha lanzado el plan de los primeros 100 días de salud. La ministra de Salud ha estado en Puno. Tenían todo el tema del agua, la construcción de 10 plantas de limpieza para el lago Titicaca. Es decir, cosas muy importantes para todos los peruanos, el nuevo plan de vacunación, y todo eso se pierde, se tapa por esto. Sí, realmente yo estoy de acuerdo contigo, porque el tema más importante del día de ayer fue el anuncio de la ministra de Salud de sus primeras medidas que va a tomar en estos primeros días, y siendo salud uno de los sectores tan importantes para la población, eso debió ser el titular, digamos, eso debió ser la pepa, no lo otro, que es más anecdótico que otra cosa. El tema de salud afecta a todos, afecta sobre todo a los que menos tienen. Tú y yo probablemente podemos atendernos en la clínica que querramos, no es el caso de la mayoría de la población, que depende del sistema público de atención, y por lo tanto es un tema relevante, ¿no? Bueno, lección aprendida entonces, esperemos. Eso estamos seguros. Eso estamos seguros. Muy bien, muchísimas gracias, congresista. Ya sabe, cuando quiere, estamos muy cerca del Congreso, a tan solo 4 cuadras, así que puede venir a visitarnos aquí a Radio Santa Rosa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Y bueno, ya escucharon, lección aprendida, página volteada, como dicen, ¿no? Escuchaba hace unos días atrás al congresista Gino Costa, que decía de que se propondría una conferencia de prensa semanal para que el presidente salga y hable con la prensa, conteste todas las preguntas que tenga que hacerle y no contestar a la salida de los eventos para evitar situaciones como estas. Pero eso es imposible, pues conociendo el carácter del presidente, igual pues va a querer hablar. Igual va a hablar, y además lo hace con toda sinceridad. Fíjense, en
en campaña, que estaba tan contenido, porque de verdad, claro, estaba molesto, la cosa no le estaba yendo bien, ¿no? Igual metía la pata, lo de perra vida, cosas que no debes decir, ¿no es cierto? Que además que creo que en ese caso ni siquiera lo quiso decir así, pero le salió así ya, ¿no? Entonces, es imposible que tú digas que un presidente solamente va a dar conferencia de prensa con un vocero al costado. Claro. ¿No? Lo que tiene que hacer efectivamente es tener voceros, lo que acabamos de escuchar es a un vocero, al vocero de la bancada, pero luego, poco a poco, ir midiendo la calidad y cantidad de información que da en el entorno en el que está. Yo entiendo que quiera ganarse la empatía, ¿no? Pero, claro, es como si vaya Puno a Madre de Dios hoy día, vamos a tener la llamada en un segundo a Madre de Dios, y diga que sí va a derogar todas las leyes y que las dragas regresan porque, como dijo Keiko Fujimori, hay dragas y dragas, pues, ¿no? Sí. Y Madre de Dios fue un distrito, una región donde barrió Keiko Fujimori, porque, claro, ofreció la legalización de la minería ilegal. El presidente Kuczynski ha dicho que no va a prometer nada, va a ir a escuchar, cosa distinta. Ya está el tenemos? Madre de Dios. Ya tenemos al Padre de Dios. El señor Vamos. César González con nosotros. César González está con nosotros. Muy bien. ¿Aló? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito de la visita del presidente Madre de Dios. ¿Qué está pasando allá? La visita, bueno, como saben, comenzó el día de ayer, vino desde la ciudad de Puno y estuvimos con él ya por la tarde, nos acreditamos para poder asistir a la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo por la tarde con los diferentes gobernadores. En el día de hoy, a partir de las 8:30, es decir, en unos minutos, está prevista su reunión con las asociaciones de mineros de mineros para tratar sobre la formalización de la minería. Trataron también sobre algún tema relevante, como es el tema de la central hidroeléctrica de Inambari, que dijo que en principio no firmará la posible construcción de esta central hidroeléctrica, y aparte de todo esto, pues las distintas federaciones también le van a hacer llegar sus propuestas, como por ejemplo la propuesta de formación el uso de drogas para la minería. Tenemos problemas con el audio, César, en este momento. Estamos perdiendo la comunicación. ¿Se me escucha? Ahora sí, mejor. Ahora sí. Decía que además de tratar el tema de la formalización minera, el día de ayer habló sobre que él no firmará la posible construcción de la eléctrica de Inambari, que también afecta a la... Nuevamente estamos perdiendo la comunicación con Puerto Maldonado. Es una pena, porque tenemos una radio en Puerto Maldonado, propio miembro de nuestra red. Vamos a ver si podemos restituir esa comunicación con César González, pero sí, ya nos ha dado un avance de algunos anuncios. Efectivamente, lo de la hidroeléctrica de Inambari ha quedado ya como un proyecto frustrado, no se va a hacer. Y el tema central de la conversación con el presidente regional de Madre de Dios y otros presidentes regionales que están yendo también a Madre de Dios es hablar del tema de la minería informal o ilegal, si se quiere. Como yo les explicaba ayer, el tema central para poder formalizar a los mineros es la propiedad de la tierra o la propiedad de la concesión en la cual se está explotando el mineral. Es decir, hay miles de personas que han invadido tierras o de propiedad privada o de propiedad del Estado, pero que están concesionadas a otras personas sin el permiso de esas otras personas, y esas otras personas no quieren dar ese permiso para que se explote esa tierra. Entonces, ese es el problema central. ¿Aló? Buenos días, Lulu. Creo que ahora se me escucha mejor, ¿no? Sí, ahora sí escuchamos mejor. Sí, es que hay problemas de cobertura. Estamos a punto de... Se perdió la comunicación con el señor César González. Nos ha dado ya bastante información. Sí, en todo lamentablemente, Es larga distancia, ¿no? ese es el problema de comunicaciones que tenemos en el Perú. caso, con nuestras regiones. Con ese es el nuestras problema. regiones. Primer punto de agenda, mejorar la calidad de la comunicación. Es impresionante las posibilidades que tendríamos de estar En todo intercomunicados. sentido, ¿no? Comunicación en carreteras y comunicaciones también audiovisuales Claro. en estos momentos, ¿no? Así es, podríamos estar lamentablemente mejor comunicados. Nos han dado bastante información de lo que no se va a hacer, que nos parece importante, y de lo que se puede hacer. Ahora, el presidente lo ha dicho, vamos a ir a escuchar, no a prometer nada, y luego vamos a estudiar el problema. Como digo, el tema central de la formalización de los que sí quieren ser formales, porque fíjense, Madre de Dios sí puede admitir
una cantidad de minería aluvional, sí se puede. O sea, una cantidad, digamos, racional, ¿no es cierto? Claro. Y en determinados lugares, no en todas partes, y con un programa de reforestación. Si no, es imposible. Lo que no se puede es entrar al monte y no meterle machete a todo, ¿no? Y destruirlo todo. ¿No? Porque y tiene los problemas, ustedes han visto ya las fotografías aéreas, las fotografías satelitales, que ahora ya tiene el Perú satélite para tomarlas, y realmente es una vergüenza lo que estamos haciendo con la Amazonía peruana. Eso es una herencia para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la humanidad. No se puede destruir de esa manera. Y además lo que es increíble es que, digamos, habiendo industrias extractivas formales, a las cuales se les exige 200.000 permisos y que no pueden operar finalmente, al lado tienes a una persona que entra con mercurio, con cianuro, lo tira al río y no le pasa nada. Claro. No, la ley que prohíbe las dragas, y en eso la Marina de Guerra del Perú tuvo un trabajo muy eficaz y las destruye, es justamente lo que le están pidiendo que regresen las dragas. Ahora, el señor Otsuka, que es el presidente regional, es un minero ilegal. Él es parte de ese sistema, personalmente. Entonces, bueno, pues ustedes pueden imaginar lo que va a pasar en esta discusión esta mañana. Definitivamente no va a ser una situación fácil, va a ser por demás complicada, pero por lo menos se está tomando el toro por las astas, que eso es importante. A esas alturas, por lo menos, ya es... Claro, es lo mucho, que ¿no? tiene que haber es una negociación con los concesionarios de la tierra que permita que el Estado pueda formalizar al usuario de la tierra con beneficio para el concesionario también, pero que a su vez el concesionario que no explota no reclame. Eso es complicado, pero se tiene que hacer de alguna manera. Nos vamos a ir a una pausa. Así es. No sé por qué, tenemos más pausas con nuestra nueva productora. Se nos va el tiempo más rápido. Se nos va el tiempo más rápido. Vamos a una pausa y regresamos. No se muevan, porque venimos con una entrevista con el padre Juan José Salaverry. ¿Quién es el padre Juan José Salaverry? Es el prior provincial de la provincia San Juan Bautista del Perú, que es el provincial de los dominicos en el Perú, para que ustedes lo entiendan más fácil. Y él viene para contarnos algunos detalles del capítulo de la orden en Bolonia y del encuentro que han tenido en Roma con el Papa. Así que no mucha gente que ande por aquí, por estas calles, se encuentra así nomás con el Papa. Claro. Así que vamos a preguntarle cómo fue ese encuentro con el Papa. Volvemos en un instante. Volvemos con eso y más. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, gracias a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. No se vayan, 8:34. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden nuestros números telefónicos, numeral 959-685-227 para los que tienen RPM y RPC 940-338-457. Para muchos esas llamadas son simplemente gratuitas en todo el Perú. Bueno, y en Twitter Víctor Torres nos dice una cosa que me parece divertida, la he retuiteado. El Perú no recibe bien la sinceridad, es como moneda nueva de 5 soles. Se ve tan bien hecha y reluciente que pides que te la cambien, ¿no? Puede ser, ¿no es cierto? Sí, tenemos una llamada justamente de un oyente. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días, señora Rosa María Palacio. Bueno, yo soy una persona que me gusta hablar las cosas sinceramente. Acá estamos en Chimbote, señor, lleno de jueces y fiscales que se han politizado de hace ya más o menos 6 años y que no cumplen su función profesionalmente. Me da mucha pena. De verdad, no sé si en el Perú pasa, en todo el Perú eso, pero acá en Chimbote sí. Yo soy de Cuenta Conmigo, pertenezco a un partido que ha tenido la mayoritaria acá y que por razones políticas está nuestro presidente en la cárcel. Ahora, de la cárcel decían que había en la cárcel de Caleta muchas cosas, nunca se comprobó nada. Ahora sale en el periódico que la señora Asián de Álvarez es perseguida. Pero digo, ¿por qué? Si es una señora decente que tiene su familia, los jueces simplemente abren la boca y no se fijan en ellos que tienen rabo de paja, como acá el fiscal Añanca, que tiene rabo de paja, y no cuida ni su nombre, y lo mismo la señora fiscal que está acá en Chimbote, y solamente tildan a las personas por odio político. Acá se ha agarrado eso en Chimbote, señor. No sé. Mire, señora, yo le agradezco mucho su llamada, pero el problema de Ancash ha sido un problema muy especial. El presidente regional de Ancash está preso.
Y si fueran tan malos los jueces y tan espantosos los fiscales, yo no entiendo cómo no están. O sea, el señor está preso. Está preso él y varios más de la organización, además de la centralita. Martín Belaúnde Locio está preso. O sea, hay varios presos en este momento en Piedras Gordas, gracias a Dios. Sí es verdad que hay una historia de impunidad en Ancash, por supuesto. El caso justamente, la centralita tuvo 10 cambios de fiscales. Y es verdad que el señor Álvarez hizo cosas atroces. Como por ejemplo mandar de viaje a 12 jueces, ¿tú sabes esa? A toda la Corte Superior. Sí. A Disney, a San Diego. Son comprafavores. Claro, vía Los Ángeles, para que hagan un curso de interrogatorio, como si el interrogatorio en los Estados Unidos fuera, el cross-examination tuviera algo que ver con el proceso penal peruano. Y los mandó una semana, todo pagado. Y yo veía los pasajes y veía los gastos, y no puede ser, en un convenio de cooperación con el Poder Judicial. Y a la Fiscalía les hizo el edificio, en un convenio de cooperación con la Fiscalía. Entonces, no pues, o sea, sabemos perfectamente que el señor Álvarez es una persona que tiene que estar preso porque hay problemas serios en Ancash, que incluyen desde la utilización del poder para abusar de él, hasta el asesinato de personas como el señor Nolasco. Es un caso bien complejo y bien complicado. Entonces, si la señora Álvarez está comprometida por alguna razón en el encubrimiento de su esposo, pues también tendrá que ser investigada por la justicia. Porque acá estamos hablando de millones de soles que fueron entregados a Ancash como canon, y uno va en este momento a Chimbote y no ve la prosperidad, va a Huaraz y no ve la prosperidad que ese canon debió haberle dado a esas ciudades. Y fueron 8 años de canon a todo meter, cuando el Perú tenía las materias primas en el top. Entonces, eso es para mí un pecado grave, no utilizar el dinero que te da el Estado para hacer el bienestar de tu pueblo, que tu pueblo sea exactamente igual. ¿Por qué? Porque este ciclo de bonanza, el Perú no lo va a volver a tener 30 años. Cuando se tiene que aprovechar justamente para hacer toda la infraestructura necesaria para los 30 años siguientes. Tienen un estadio que se cae, que está hecho sobre un mal suelo, y así una carretera que no se hizo, y así puedo seguir enumerando obras en Ancash que no se hicieron. Así que más que jueces y fiscales que pueden tener ciertamente problemas, y los tuvieron muy graves, además en el pasado, lo que tenemos ahí es un problema de corrupción de autoridades. Y tenemos un presidente regional, el señor Waldo Ríos, que están recogiendo firmas ya para vacarlo, porque nunca debió haber sido elegido por el pueblo. Y fue elegido por el pueblo, ¿por qué? Porque ofrecía 500 soles por familia al mes, lo cual era un delito, malversación de fondos. Y aún a sabiendas de que estaba ofreciendo cometer un delito, lo eligieron. No pues, ¿no? Si tú sabes que una autoridad te está ofreciendo cometer un delito, malversar fondos, ¿no es cierto? Y tú lo eliges, bueno, pues, ahí tienes los resultados. Ese es el problema. ¿Tenemos más llamadas? Me dicen que todavía no, estamos a la espera del padre Juan José Salaverry, que está en camino. Como ustedes saben, Lima a esta hora se pone mal. Comienza el tráfico. Yo he llegado corriendo, o sea, habiendo salido a mi misma hora, temprano. No sé por qué. Creo que hoy día más niños están yendo al colegio. Ayer y hoy han regresado de las vacaciones escolares. Y eso hace que entre las 7 y las 8 de la mañana haya un poco más de tráfico escolar, así que hay que tenerlo en cuenta en estos días. Pero en fin, tenemos además otras noticias que van a ser importantes en los próximos días. Hay una noticia del Ministerio de Trabajo que me parece interesante. Como ustedes saben, el ministro de Trabajo, Alfonso Graus, hijo del recordado Alfonso Graus Bertolini, se reunió ayer con dirigentes de la CGTP y abordaron una agenda laboral que no incluye el seguro de desempleo que se ofreció durante la campaña. Me parecía inevitable porque el seguro de desempleo es muy complicado de implementar cuando ya tiene CTS en el país. La CTS ha sido, en el fondo, un seguro de desempleo. Entonces tienes que decidir si tienes uno o la otra. Entonces, si mantienes la CTS porque ya el trabajador se acostumbró a ella, porque le gusta, porque la utiliza para otras cosas, pues tener un seguro de desempleo que podría cubrir a mucho más personas, incluso a los informales, es mucho más difícil. Pero, en fin, esa noticia viene del Ministerio de Trabajo, tampoco ha sido realmente recogida en su magnitud, pudo haber sido portada ayer, pero claro, el presidente se dedicó a hablar de contrabando, de un poquito de contrabando, tapó la noticia, y ese es el problema cuando tú tapas la noticia importante. Programa Nacional de Salud para los primeros 100 días, ampliar horario de atención de todos los puestos de salud, lo cual es bien complicado porque ustedes saben que los médicos tienen un turno de 6 horas.
tienen que poner 2 turnos. ¿Se logró especificar ese tema? Todavía no. Ayer han dicho lo que ha dicho la ministra es que necesita más presupuesto. De frente lo dijo. Se entiende claramente. Exactamente. ¿Por qué? Porque por ley el médico cirujano tiene un horario de trabajo de 6 horas. ¿Ah? Sí, yo quiero tener ese horario de trabajo. Pero en fin, ese es el que ellos tienen. Acá todos queremos ser médicos cirujanos. Cuando trabajan para el Estado, obviamente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es una especie de 2 por 1. El médico trabaja 6 horas, entra, no sé, pues a operar a las 7 de la mañana, termina su jornada a la 1 de la tarde, almuerza y se va a su consultorio privado. Entonces puede trabajar para el Estado, que le paga poco, y puede trabajar en su consultorio privado, que le paga mucho. En el Estado obtiene experiencia, en el consultorio privado cobra. Entonces, esa es la vida de miles de médicos privados en el Perú. Muchísimos trabajan para el Estado, muy barato, pero adquieren experiencia, ¿no es cierto? Hacen el bien, lo cual me parece muy bien, y de esa forma el Estado obtiene médicos por poca plata. Ahora, efectivamente hay médicos a jornada completa, ¿no? Que se quejan y que son los que más protestan pidiendo aumentos de sueldo. Pero ese es un problema que siempre le decimos a los médicos cuando se quejan por su sueldo. Oye, ustedes tienen todos consultorio privado. Y me dicen, no, mentira, no tenemos. Sí tienen, pues, esa es la verdad. Pero en fin, salvo los directores de hospitales, en fin, personal administrativo que sí tiene otro régimen. Pero para poder implementar un horario que abre a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, ¿no? Estás hablando de 12 horas. Y si el médico tiene un turno de 6, necesitas 2 médicos, pues. Claro. Por eso antes abrían a las 8 y terminaban a las 2, ¿no? Y las colas arrancaban a las 4 de la mañana. ¿no? Entonces, y a partir de las 2 las colas para el día siguiente. Exactamente, el turno, qué sé yo. Salud, miren, la verdad que está fatal. O sea, yo lo sé porque soy asegurada también últimamente. Desde que trabajo en la Universidad Católica, pues soy asegurada después de años. Tengo salud, ¿ya? Pero, digamos, tengo una persona muy cercana a mí que está tratando de operarse de una cosa femenina bastante sencilla, digamos, de un fiebroma, no crean que es una cosa que felizmente puede postergarse un poquito, ¿no? Pero la tendrán pues que desde abril tonteándola, ¿no? Y estamos en agosto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, sí, la ministra de Salud tenía mucho que decir y dijo, además, cosas importantes sobre el tema de vacunación, que en Puno ha sido muy complicado porque los presidentes, no este presidente regional, sino el anterior y el anterior, por ejemplo, no cooperaban con el tema de construir el frigorífico, la cámara de refrigeración para vacunas. Entonces, si tú no tienes la cámara de refrigeración para vacunas, entonces tu vacuna se malogran. No hay cadena de frío, no hay cadena de frío, te están vacunando por gusto. Y tener cadena de frío para vacunas era un tema esencial. Se han hecho en este siglo varios frigoríficos en todo el Perú. No funcionan, no los arreglan. Como dijo el presidente, una cosa que me pareció importante. La cosa no es inaugurar obras, la cosa es que las obras funcionen. Así es. ¿No es cierto? Entonces, vacunas es un tema central, importantísimo, porque con una vacunación que es económica, tú realmente evitas que los niños mueran. O sea, bajas la mortalidad infantil notablemente, ¿no es cierto? Y además acercas a la mamá al centro de salud, le das más información sobre el cuidado de su hijo. Hay todo un programa pues que acompaña a la vacunación, ¿no? Pero hasta ahora, naca la pirinaca, si es que no se hacen las cosas bien y nos ponemos a hablar de otras cosas que no tienen sentido, como el contrabando. 8:48. Hacemos una pausa, volvemos con más. De acá nos vamos a comprar como la contrabando ahorita. 8:48. Regresamos. Y el padre Juan José de Salaverry va a tener una conversación con nosotros por la vía telefónica, dado que el tráfico lo ha atrapado mientras venía para acá. Padre, muy buenos días. No, todavía no. Me han dicho que espere un ratito. Nuestra nueva productora, yo la veo de teléfono en mano y creo que ya está la llamada. Vamos a tener la llamada. Es el prior provincial de la provincia San Juan Bautista del Perú. Debo hacer también una pausa para contarles que ayer, como saben perfectamente, se celebró el Día de Santo Domingo y la misa ayer estuvo preciosa, repleta, y yo puse en Twitter una foto muy bonita de el altar de la Virgen del Rosario, así que para que todos los que no puedan venir hasta acá puedan verla de vez en cuando. Ahí está la foto en mi cuenta de Twitter para los que necesiten darle una miradita. La iglesia estuvo muy bonita, la verdad la foto salió muy linda. Y aquí hay mucho movimiento, ¿eh? Yo siempre me sorprendo de que esta basílica, que no es parroquia, como siempre me explican,
tenga el movimiento que tiene. La verdad es impresionante la cantidad de gente que en el centro de Lima está alrededor de esta iglesia y la cantidad de gente que viene de lejos, porque a veces me encuentro con unas señoras temprano que me dicen que vienen de Los Olivos, que vienen de Rímac. Mucha gente del Rímac, Barrios Altos, viene acá a esta iglesia. Es muy bonita. Porque integra hermandades también, la hermandad del Señor Justicia del Señor de San Martín de Porres. Por eso es. En general, las integra cofradías mucho. están acá. Exacto. Las cofradías están acá, con razón. Sí. Con razón, pues. Con razón ya voy entendiendo. Pues. Además de la historia que hay acá, que tú sabes que es muy Es vasta, muy rica, sí, sí. Es muy bonita. Como tu papá es profesor de historia, mi hermana es historiadora y yo vivo rodeado de historiadores, Ismael y yo somos una buena combinación porque nos gusta la historia. Sí. Dicho sea de paso, ayer he estado circulando en internet y yo también lo colgué en Twitter porque me pareció impresionante. Como ustedes saben, estamos en plenas Olimpiadas y es muy entretenido verlas. Un periodista deportivo venezolano, ¿lo escuchaste? Sí. Que narraba la competencia de Michael Phelps de mariposa. Creo que estaba nadando mariposa 400. Y lo que dijo es que Phelps era alucinante. Dijo que Phelps, que ningún ser humano se había puesto 8 medallas de oro sobre el pecho salvo Phelps. Lo cual es falso, porque Phelps tiene 18 medallas de oro. Pero en fin, ya tenía hasta el dato mal. Pero luego dijo que en realidad esas 8 medallas de oro las ganó en Múnich en el año 72. O sea, Phelps recién estaba naciendo, parece entonces. Pero no solamente eso, sino ya la cereza del queque fue que en realidad Hitler no le quiso dar las medallas. Hitler no le quiso dar las medallas en Múnich en el 72. O sea, totalmente incoherente ¿qué? En el espacio, el tiempo. Todo. O sea, el señor no tenía pues un timeline, una línea de tiempo histórica, ¿no? O sea, Hitler muere el 45, por el amor de Dios, ¿no? Se suicida en el año 45 al terminar la guerra. Con esa muerte, pocos días después, termina la Segunda Guerra Mundial en el frente alemán. Por el otro lado, Michael Phelps comienza a ganar la mayoría de sus medallas en el siglo XXI, no en el siglo XX. ¿No? Es absurdo, ¿no? Todo mal. Pero yo lo estaba pasando y amigos de Venezuela me han escrito qué vergüenza. También un traductor venezolano. Es el canal oficial. El canal oficial. Sí. Tradujo el discurso de apertura, uno de los discursos de apertura de las Olimpiadas, cuando la palabra en inglés es selfishness, quiere decir egoísmo, ¿no? Y el presentador que estaba hablando, es uno de los miembros del Comité Olímpico Internacional, hablaba de que el egoísmo estaba creciendo en el mundo. Él dijo que la cantidad de selfies estaban por todas partes. Entonces, el egoísmo de tomarse fotos a sí mismo. No, qué mala relación. ¿Te puedes imaginar? No puedo creerlo. Esa ya era mala, pero esta la de Hitler, Múnich, en el 72 con Phelps. O sea, la mezcolanza. Bueno, eso es finalmente, en la formación de un periodista, la importancia de las humanidades. Yo siempre le digo a todo el mundo, mira, si quieres hacer periodismo tienes que saber mucho de historia. Correcto. De historia de tu país, de historia mundial, porque hay noticias que tienes que cubrir, ¿no es cierto? Que tienen una relevancia histórica o que tienen una consecuencia histórica, ¿no? Que tienen un espacio, como tú dices, y una ubicación en el tiempo. Y el espacio. En el espacio, ¿no? Y luego sentido común, ¿no? O sea, efectivamente una sonda que va a Júpiter no va tripulada, pues. 5 años. No, yo a veces sí no tengo cariño porque... Se rectificaron a tiempo. No, al toque, y se rieron mucho ellos mismos y fue divertido, ¿no? Pero a mí lo que me conmovía era el entusiasmo, ¿no? O sea, esta gente es increíble, como se ha ido 5 años del espacio, dejándolo todo, ¿no? Había ahí un compromiso, ¿no? No, y era una transmisión del hombre en la luna, algo así, ¿no? Mira, una cosa impresionante. Así. Bueno, tú no viste la transmisión en vivo del hombre en la luna, yo sí, ¿eh? No, pues, pero sí he podido ver algunos y los comentarios históricos que mi papá hacía sobre el tema en los desayunos. Mira, te voy a contar, era el año 68, Ajá. Y yo tenía 5 años, o fue 6'9", 6'8", 6'9", y para mi papá fue un evento muy grande. O sea, yo sentí hasta el día de hoy, él me dice, para mí ver llegar al hombre a la luna fue una cosa que me conmovió mucho. A tal punto que fue el único día de mi vida escolar, y fíjense, son 12 años, que me dejaron faltar al colegio. Porque mi papá quería que estuviese sentada frente al televisor viendo el momento en que el hombre pisaba la luna.
Y me acuerdo claramente, no me acuerdo el contenido del discurso, pero hubo un discurso, ¿ah? Este es un momento en el que nuestros antepasados han soñado. Hombre, no, claro. pero esto es lo que nuestros antepasados siempre soñaron, llegar a la luna, poder tocarla. ¿No? Entonces, aunque no haya nada, ¿no? Pero, aunque bueno. no importa. Sí, pues. Es el hecho de la proeza, ¿no? El discurso famoso de Kennedy a principios de los 60 que dice, vamos a ir a la luna porque es imposible ir a ella. Justamente por eso vamos a ir. Esa es la razón porque es imposible. Es un discurso muy motivante, ¿no? Vamos a hacer lo que es imposible hacer. Entonces, claro, en esa época era una niña y no tenía conciencia de la polémica que había en lo que se gastaba en hacer esto versus lo que se podía gastar en hacer otra Recuerdo cosa. a mi padre que decía, no hay nada más impresionante para el hombre que es hacer real lo utópico, ¿no? Claro. Y eso es un fin. Claro. Entonces nos sentamos delante del televisor en blanco y negro. La transmisión duró varios días. Sí. Y hay que entender que además la televisión todavía en esos entonces pues era muy precaria, ¿no? Tú te imaginas, me llegaba vía satélite ya una transmisión en vivo desde la luna. Entonces eso era una cosa que nadie había visto, ¿no es cierto? Y luego, como esto duró varios días, en el segundo día, las religiosas de mi colegio, que eran franciscanas, y todas, por supuesto, nativas de los Estados Unidos, de Norteamérica, estaban, por supuesto, muy orgullosos, nos llevaron al convento, donde había un televisor, ¿ya? Porque en esa época los televisores pues no se ponían en las clases, ¿no? No, claro. Entonces, además, las familias no tenían un televisor en cada cuarto, tenían un televisor para toda la familia. Entonces, nos sentaron a todos los niños de la clase, ¿no es cierto?, a ver en el televisor blanco y negro de el convento la transmisión. ¿Ya? Y creo que ha sido una de las pocas veces que entré al convento, ¿ah? En todo primaria. Una de las muy pocas, cuando te portabas bien te invitaban queque en el convento, eran muy buenas, las religiosas que me educaron a mí eran muy buenas personas. Y la verdad es que ese también fue un momento memorable, ¿no? Y hace pocos días estaba viendo esta serie Mad Men, Ajá. ¿ya? Que es una serie que abarca todos los 60s y se recrea también ese momento histórico y todas estas personas que son publicistas, medios así sin corazón, se podría decir egoístas, ¿no es cierto?, se conmueven también profundamente por lo que ven en la televisión, ¿no? Bueno, ha llegado nuestro invitado a 1 minuto para las 9, pero le vamos a robar un poco de tiempo a todos nuestros colegas periodistas en toda nuestra red Sodomco, porque sabemos que les va a interesar lo que vamos a conversar. Estamos con el padre Juan José Salaverry, que es, como ustedes saben, nuestro prior, digo nuestro porque trabajo acá, Prior provincial. Y es el prior provincial de la provincia de todos los dominicos en el Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Disculpen por la tardanza. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan de las distintas emisoras asociadas a Sodomco. Un saludo también de todos los hermanos que hemos estado reunidos en el capítulo general en la ciudad de Bolonia, en Italia. Y también, aunque de manera atrasada, un saludo por la fiesta de nuestro Padre Santo Domingo, que ha sido el día de ayer. ¿Qué es un capítulo general? Explíquele un poco eso a la audiencia. Un capítulo general es la reunión de todos los superiores de la orden a nivel mundial, presididos por el maestro general, que es el superior de los dominicos en todo el mundo, y que se encarga de revisar la vida de la orden, los problemas que hay que afrontar en los distintos lugares, las dificultades que tenemos en algunas situaciones de misión. Es decir, revisar toda la vida de los hermanos y los apostolados. ¿Cuánto dura esto? ¿Varios días? Varios días, 3 semanas. 3 semanas, Hemos claro. acortado el tiempo, tratando de agilizar, adelantar los trabajos precapitulares por los medios virtuales, pero las asambleas plenarias duran 3 semanas. ¿Y estas asambleas son todos los años? Cada 3 años. Cada 3 años, o sea que es una asamblea muy grande y muy importante. Sí. ¿Cuántos asisten? ¿Cuántos En provinciales tienen esta ustedes? ocasión hemos sido alrededor de 110 hermanos. Son los provinciales de todos los países, algunos vicarios generales que tienen el rango de provincial, algunos vicarios provinciales
que tienen menor rango que los provinciales, y invitados del maestro general. O sea, que en realidad es toda una organización. Es toda una organización, tenemos un pool de traductores, de intérpretes. Claro, porque no todos hablan el mismo idioma. Porque las 3 lenguas oficiales de la orden son el inglés, el francés y el español. Ah, qué bueno. Pero hay hermanos que hablan en croata, en polaco. Claro. Hay hermanos de África. Entonces, los hermanos de África o hablan inglés o francés. Ah, qué bueno. Y los de Asia, pues es un poco más difícil, porque algunos hablan francés, otros inglés, pero la mayoría inglés. Bueno, nos han contado que el Papa tuvo la oportunidad de estar con ustedes también. Bueno, el Papa nos ha recibido en una audiencia privada. Hemos tenido la oportunidad de ir desde Bolonia en tren a Roma muy temprano para estar con el Papa. Nos dirigió un mensaje, el maestro de la orden volvió a poner a la orden al servicio de la Iglesia, como ha sido desde el inicio, desde los orígenes de la orden, y el Papa tuvo unas palabras muy cariñosas de valoración de los aportes de la orden, de predicadores de la orden dominicana a la Iglesia y a la cultura, ¿no? Y luego también nos pidió varias cosas, dos ideas importantes que sintetizan el mensaje del Papa. Nos ha dicho: dominicos, ustedes son evangelizadores, pero piensen en la necesidad de ser primero evangelizados. Si ustedes quieren ser evangelizadores, vivan el Evangelio. Y después, otra idea central que nos ha impactado mucho es la sensibilidad del Papa con la humanidad, porque nos ha dicho: ustedes son ministros de la palabra y hay que contemplar la palabra, porque la palabra es sagrada. Pero no se olviden que los hombres y las mujeres a quienes va destinada la palabra también son hombres y mujeres sagrados. Las palabras del Papa pues nos hacen pensar que nuestro ministerio, él lo dijo, es el ministerio de Moisés, el ministerio que toca, cuyos pies tocan tierra sagrada, ¿no? Ha sido muy, muy alentadoras las palabras del Papa para cada uno de nosotros. ¿Y tuvo oportunidad de acercarse, de darle un saludo? Sí, el maestro de la orden le presentó un obsequio en nombre de toda la orden, y luego él nos fue invitando a cada uno de los provinciales para que nos presentemos y saludemos al Papa, ¿no? Cuando me tocó acercarme al Papa, yo ¿Primera vez, sí, tenía que saludarlo, entonces me acerqué y le dije: soy el provincial del Perú. Y dije: lo más representativo del Perú que puede ser. Soy el provincial del Perú, de la tierra de San Martín de Porres y de Santa Rosa de Lima. Lógico. Y el Papa, ahí pues tuvimos un intercambio de una conversación muy breve. Me dijo: yo le tengo mucha devoción a San Martín, tengo en mi oficina una estatua de San Martín, y cuando tengo alguna dificultad, algún problema, le pido a San Martín que me ayude a barrer. El problema. Y San Martín me ayuda a barrer, ¿no? Yo le dije: bueno, muchas gracias por el consejo, yo también le pediré su escoba para algunas dificultades que se me presenten. Pero qué interesante. Y no era lo habitual, los provinciales pasábamos y saludábamos. Es Santo Dominico, ¿no? Le dijo eso. Sí, claro, bueno, nos reconoce. Le hizo notar que era Santo Dominico, ¿no? Así que es un hombre muy, por lo que se señala en la prensa, ¿no? Muy abierto, muy cariñoso. Muy cariñoso, muy abierto. Él nos dirigió el mensaje, lo leyó en español, y cuando soltaba el papel, pues se le notaba más a gusto, dialogando con nosotros, ¿no? Como nuestro presidente, que no quiere usar. No bailó como nuestro presidente, pero sí estuvo muy amable con nosotros. No, yo sé que los jesuitas y los dominicos se llevan muy bien, además, dicen. Bueno, él empezó diciendo
que es extraño tener un jesuita entre frailes, ¿no? Claro, ¿No? claro. Porque esa mañana nos recibió a nosotros y en la tarde iba a Asís, Ya. donde los franciscanos. Ah, Entonces, bueno, estaban todos los... era un día... Era de la élite de la Ya, iglesia. Un día festivo De y familia. un día con frailes, ¿no? Sí. Claro. No, pues es Sí. interesante. Sí, Tal sí. vez la audiencia no lo sepa, pero estamos hablando de las órdenes más antiguas de la iglesia y además con los agustinos, me parece que son los más... Decía Santa Catalina que los franciscanos y los dominicos somos las dos columnas de la mendicancia, las dos columnas de la iglesia, Claro, en esa época de cuando surgen los mendicantes, ¿no? claro. Los jesuitas son un poco Son los posteriores. sabios, son los sabios, son son un los poco sabios. posteriores. Se creen más chancones, pero a mí me dice un amigo mío criado por jesuitas, formado por jesuitas, me dice, y dije, yo lo invité a venir acá, me dijo, sí, voy a ir, porque a los dominicos son los únicos a los que respetan realmente los jesuitas. Los que han producido también muchísimos sabios, por favor. ¿Ya? Tenemos una cantidad de santos acá, Sí. ustedes pueden ver que son santos dominicos, y claro, con esa historia y esa riqueza. El es Papa lo evidente. reconoció, dijo que en la orden se han dado frutos de hombres y mujeres de letras y de santidad. Claro, interesantísimo. ¿No? Santo Tomás de Aquino es Santo dominico Tomás de también. Aquino Eso lo y San aprendí Alberto aquí. Magno, pues Ajá. dos grandes ejemplos, ¿no? Claro. Padre, y del capítulo en general, que me imagino luego lo han comentado, supongo que con el Papa Francisco, ¿cuál es el principal desafío que se les presenta en este siglo XXI, en esta coyuntura mundial? El maestro de la orden nos pidió en una de las plenarias que hablemos sobre los desafíos de cada una de nuestras entidades, ¿no? Correcto. Entonces realmente la orden en este momento está atravesando por muchos desafíos. Desafíos que van de latitud a latitud, de continente a continente. Hay problemas con los frailes que están trabajando en China, en una iglesia perseguida, y que deben de tener los conventos medios ocultos. Hay dificultades aquí para la evangelización de la Amazonía y entonces hay que fortalecer nuestra presencia en la Amazonía. Pero también los dominicos italianos que están misionando en Turquía tienen sus problemas. Claro. Y los hermanos de Pakistán acaban de sufrir algunas dificultades. Quisimos tener un capítulo general en la India y tuvimos problemas para entrar en la India. Entonces, donde estamos hay ciertas dificultades. O sea, todavía Pero- es un mundo muy violento para evangelizar. Un mundo muy violento, una sociedad muy fracturada, hay divisiones muy grandes. Pero es el mundo en el que empezó la obra de predicación Santo Domingo. Es un terreno de evangelización. Y entonces propiamente dicho, creemos que los escenarios son los mismos, Claro. los actores cambian, pero la misión es la misma. ¿no? Ujú. Y es la misión que tenemos que cumplir, Y la van a cumplir. Ahora, claro, problemas... con de- la ayuda de Dios. Siempre con la ayuda de Dios Padre. Con la ayuda de Dios todo sale. Y con San Martín de Porres barriendo los problemas. No, el Papa tiene estas imágenes que son, a mí me gusta porque son muy gráficas, muy latinoamericanas, ¿no? Sí, sí. La Virgen que desata los nudos, que es su favorita, San Martín de Porres que barre los problemas. Y yo creo que el pensamiento concreto, la piedad popular, lo que él llama, entiende muy bien esas imágenes, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, sí, Él se exacto. conecta muy bien a esa piedad popular que la ha visto en Argentina, la ha visto en Latinoamérica, y que acá la tenemos muy, muy arraigada. Hay que ver el movimiento que tiene esta basílica para darse cuenta. Yo no la conocía tanto como la he conocido en estos meses, y hay muchísima fe. El tema es que, claro, esa fe necesita ser formada, necesita, como usted dice, mayor evangelización. Exactamente. Acercar a la gente a Dios, pero de la manera correcta, ¿no? Y dar el mensaje de la iglesia, que es un mensaje de amor y de misericordia, no de castigo y de punición, ¿no? Una cosa que hemos reafirmado en el capítulo general es que nosotros desde el inicio nos hemos puesto al servicio de la Iglesia y al servicio de la humanidad. Hemos servido a la humanidad, pero desde la Iglesia. Sí, claro. Y entonces nuestro ministerio es una misión para la cual hemos sido enviados y debemos de tratar ser buenos instrumentos para realizar esa misión. Y entonces nos sentimos interpelados
tanto por quien nos envía como por las realidades a las cuales estamos enviados, ¿no? ¿Y los dominicos están entre los más pobres? Entre los más pobres sí hay presencias muy insertadas en los lugares de gran dificultad. Hemos escuchado y hemos meditado en el capítulo general esto que nos dice el Papa Francisco últimamente de ir a las periferias. Exactamente. Y ser una iglesia de salida. Pero esto el Papa Francisco lo dice últimamente. La orden desde ya hace varios capítulos generales ha apostado por ir a las fronteras, que es un término similar al de las periferias, ¿no? Entonces ya hemos tenido nosotros clara nuestra lía, donde y el una Señor curiosidad, nos estamos volando en el tiempo, yo sé, me están, normal, ya, no hay me problema están con mirando, eso. estamos con el provincial, o sea que podemos hacer lo que queramos. No, una pregunta, las religiosas, ¿no es cierto?, también dependen del provincial. ¿Hay algo? ¿No? Las religiosas dominicas. No. Las religiosas dominicas son instituciones religiosas autónomas, congregaciones autónomas, anejas a la orden. ¿Ya? Entonces gozamos del mismo patrimonio espiritual, ¿no? Hay una unión moral, pero no jurídica, no de potestad. Okay, no de potestad. ¿No? Y ellas tienen su propio capítulo. Ellas tienen sus propios capítulos. Las que dependen de la orden son las monjas de clausura. Ya. No las de vida apostólica. Okay. Porque las monjas de clausura hacen profesión de devotos, de obediencia, pobreza y castidad al maestro de la orden. Ah, ok. Y entonces en nuestro capítulo general han asistido algunas monjas. Eso es lo que quería preguntarle, si han asistido. Han asistido como invitadas 2 monjas de clausura y hemos tomado decisiones sobre las monjas de clausura. Buenas escuchando, decisiones. Sí, claro. Escuchando un poco las necesidades de las hermanas. Así es. ¿En el Perú tenemos 2 conventos de clausura? No, en el Perú tenemos una federación de monjas que está constituida por 7 comunidades. El monasterio clausura de Santa Catalina de Lima, y Santa Catalina de Arequipa y Santa Catalina del Cusco. Los monasterios de Santa Rosa de Lima, donde murió la santa aquí, Santa Rosa de Arequipa, el monasterio del Rosario en Quillabamba y una fundación nueva que pertenece al Perú, aunque está en Bolivia, el Alto Perú, el monasterio de Santo Domingo en Cochabamba. ¿Cuántas religiosas de clausura hay en total? En Perú tendremos cerca de 300 religiosas de clausura dominicas. Yo sé, impresionante. Sí. Y esto, padre, no se sabe. Además son religiosas que rezan por nosotros todos los días. Sí, las religiosas de clausura son un número considerable. Su predicación es silenciosa, ¿no? Claro, a través de la oración. A través de la oración, a través de los trabajos que realizan, el contacto tras el torno o tras la reja, claro, pero claro, con la gente, y es una manera de evangelizar también, ¿no? Así es. 300 religiosas de clausura. Y en la orden somos... Y esas sí dependen hoy de usted. Del maestro de la orden y de los ordinarios del lugar en cuanto al cuidado inmediato. Lógico. Sí. El ordinario del lugar es el obispo, por si acaso. El obispo, sí. El obispo. Es que la gente que los escucha no todos sabe estas palabras. Yo más o menos. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Así que a agarrar la escoba y a barrer Lima. Pues. Sí, vamos a tomar la tarea. A la tarea de barrer las cosas. Vamos a barrer algunas cosas, sí. Hay que barrer Lima. Sobre todo las cosas malas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes y a todos nuestros colegas en la red. Pues decirle que nos hemos tomado 15 minutos extras, yo creo que han sido valiosos. No creo que se hayan molestado, así que no hay problema. Yo espero que no. En todo caso, bueno, disculpas, pero se trataba de una excepción muy especial. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana. Cuídense. Mañana, de todas maneras. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, como siempre a esta hora estamos con todos ustedes para presentarles A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breves instantes está aquí ya en cabina con nosotros. Mi nombre es Ismael Soto y este programa es producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, una asociación que integra a las siguientes emisoras: Radio Santa Rosa, 1500 amplitud modulada, 105.1 en la FM. Vamos a dar las páginas web www.radiosantarosa.com.pe, porque a través de las webs también se pueden integrar con todos nosotros para poder escuchar este programa tanto en vivo como en sus ediciones grabadas en diferido. Radio Santo Domingo en Chimbote 102.1 FM, Radio RSD.pe, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 amplitud modulada, Radio San Martín.pe, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 nueva frecuencia, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, radiocepagua.com, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM, www.radioquillabamba.com, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios 92.5 FM, y en streaming lo encuentra como radiomdd.com. A propósito, en breves instantes estaremos en comunicación telefónica con César González, él es director de Madre de Dios, que nos dará información sobre lo que viene sucediendo en estos momentos en esta parte de nuestro país, donde el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se reunirá con dirigentes mineros con la finalidad de lograr acuerdos y definir propuestas para formalizar la actividad extractiva que se desarrolla en este sector. El jefe de Estado se encuentra desde ayer en esta región y según el programa de actividades tiene previsto participar de un encuentro con el gobernador Luis Otsuka. Esto se desarrollará desde las 8:30 de la mañana, es decir, en unos minutos más. Él ha dicho que va a escuchar y no va a tomar una decisión ni hoy ni mañana, pero se tendrá la oportunidad de escuchar al presidente de la República, es lo que ha dicho Otsuka y que ha sido publicado hoy en el diario La República. Durante el encuentro que sostuvo Kuczynski con los gobernadores regionales de Huánuco, Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, había resaltado su compromiso por impulsar proyectos de inversión. La revolución social y la formalización también fueron las iniciativas que el presidente había ofrecido a la población. Pedro Pablo Kuczynski podría estar regresando a nuestra ciudad capital a las 10 de la mañana. Cabe recordar que Pedro Pablo Kuczynski había generado polémica con algunas declaraciones en Puno cuando sostuvo que no le molestaba un poquito de contrabando. Horas más tarde se rectificó y precisó que él no apoya de ninguna forma la actividad ilegal. Otro de los temas que también sin duda son puntos a comentar es el tema de la violencia contra la mujer. Recuerden, amigos, que en unos días más se desarrollará una marcha en contra de esta situación tan complicada y grave para todos. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre el año 2009 y 2015, 10 mujeres han fallecido al mes a manos de sus parejas, una cifra realmente alarmante y cifra del ente oficial y que no hace más que confirmar la preocupante situación que afronta a diario miles de mujeres en nuestro país, porque la violencia es palpable y lamentablemente crece. Rosa María. 8:03 de la mañana, llegando corriendo para poder empezar el programa con Ismael. Muy buenos días a todos, buenos días a nuestra nueva productora Judith, que está con nosotros, y bueno, para empezar el programa con grandes novedades. Bueno, ya las habrán escuchado ustedes. Has estado leyendo los titulares. Sí. Y claro, empecemos por las metidas de pata, ¿no? Los deslices. Pobre presidente, ¿no? Porque, digamos, yo ayer les escribía al público y hay opiniones muy variadas, ¿no? Miren, lo que ha dicho el presidente es lo que todos pensamos. ¿Quién no ha comprado, pues, en un mercado en Lima algo de contrabando? Como dice nuestro Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Yo de verdad, yo hago un esfuerzo por no comprar piratería, yo hago un esfuerzo por no comprar de contrabando, y seguramente pago hasta un sobreprecio por eso. Pero la gran mayoría, y muchas veces yo también, les aseguro que en toda mi vida, que tengo 52 años, alguna vez debo haber comprado pues cigarrillos de contrabando o alcohol de contrabando. Entonces, lo que el presidente quería decir es que un poco de contrabando va a haber en nuestra sociedad, nos guste o no, ¿no es cierto? Y con eso se puede convivir. Pero claro, el presidente de la República no puede decir eso, pues, porque es el jefe del Estado y es la persona encargada de que haya ley y orden en un país. Cuando uno habla de ley y orden es eso. Él tiene que imponer el imperio de la ley. Entonces, si el presidente de la República no impone el imperio de la ley, pues todo se resquebraja. Claro. Entonces, que yo y Ismael nos vayamos ahorita así acá nomás a Polos Azules y nos compremos, ¿no?, nuestra cosa que está mal, nuestras zapatillas Convert, ¿no? ¿no? Que seguramente son falsificadas, hechas en Bolivia, en Paraguay o lo que fuera, ¿no? O unas Adidas Bamba, ¿ya? Digamos, convive con la sociedad, ¿no es cierto? Es socialmente aceptado, ¿no? Tu mamá no te va a botar de la casa por comprarte pues una cosa de contrabando, no, pues, ¿no? Pero que lo diga el presidente de la República está mal. Correcto. Eso es lo que pasa. Y yo creo que a veces lo que le pasa al presidente es que está tan contento que dice lo que piensa. Y es una persona, yo he tenido la oportunidad de trabajar con él para la preparación del debate, en fin, es una persona muy sincera, que de verdad no es una persona hipócrita, mentirosa, cínica, que le dice una cosa a una persona solo lo que quiere escuchar. No, es muy francote. Y claro, eso cae mal. Y a veces cae pésimo, pues. Y cuando hay detractores, eso ese es el problema. Claro. Si fuera una persona particular, como lo ha sido toda su vida, menos el tiempo en que fue ministro, pues no pasa nada, ¿no? Si ese es un comentario que él hace en una columna de opinión, la gente dirá, bueno, sí, pues, pero es el presidente. Ese es el problema. Igual pasó la semana pasada con lo de jalarse a los congresistas. Es lo que todos pensamos. O sea, fíjense, yo puse ayer un ejemplo en mi columna. ¿Acaso el congresista de Fuerza Popular de Junín va a votar en contra de que se le amplíe un plazo a Doerran? Nunca, pues. Porque primero está su pueblo, antes de que un partido al que acaba de llegar y al que lo han reclutado para, ¿no?, solamente esta elección. Entonces, a eso se refería el presidente. Pero lo dijo tan mal que da pues para cualquier interpretación, y su primer ministro tuvo que pedir disculpas. Ayer él mismo tuvo que desdecirse y horas después dijo, no, lo que yo he dicho es que no podemos fomentar el contrabando con tributos tan altos. Pero fíjese, el contrabando no es un problema de tributos altos solamente, es un problema de precios. O sea, si todo está subsidiado en Bolivia, obviamente, y es baratísimo, mucho más barato que en el Perú, el comerciante peruano va, compra en Bolivia y lo vende acá más caro y hace un platal, ¿no es cierto? Igual pasa en la frontera con Ecuador, si está más barato en Ecuador, igual pasa con Chile. Pero ¿qué pasa si es al revés? Al revés, pues las cosas del Perú se venden allá. Por eso las fronteras en el Perú han sido muy permeables y ha habido mucho intercambio comercial, porque la gente de las zonas de fronteras vive de qué cosa está subsidiada en un país y en el otro. Claro. ¿No? Y aprovecha su ventaja, ¿no? Es así de simple. Ahora, que no haya contrabando efectivamente es muy difícil. Y diga que sí va a derogar todas las leyes y que las dragas regresan porque, como dijo Keiko Fujimori, hay dragas y dragas, pues, ¿no? Sí. Y Madre de Dios fue un distrito, una región donde barrió Keiko Fujimori, porque claro, ofreció la legalización de la minería ilegal. El presidente Kuczynski ha dicho que no va a prometer nada, va a ir a escuchar, cosa distinta. Ya está el Madre de Dios. Ya tenemos al Padre de Dios. El señor César González con nosotros. César González está con nosotros. Muy bien. ¿Aló? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito de la visita del presidente Madre de Dios. ¿Qué está pasando allá? La visita, bueno, como saben, comenzó el día de ayer. Vino desde la ciudad de Puno y estuvimos con él ya por la tarde. Nos acreditamos para poder asistir a la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo por la tarde con los diferentes gobernadores. En el día de hoy, a partir de las 8:30, es decir, en unos minutos, está prevista
su reunión con las asociaciones de mineros de mineros para tratar sobre la formalización de la minería. Trataron también sobre algún tema relevante, como es el tema de la central hidroeléctrica Inambari, que dijo que en principio él no firmará la posible construcción de esta central hidroeléctrica, y aparte de todo esto, pues las distintas federaciones también le van a hacer llegar sus propuestas, como por ejemplo la propuesta de formar el uso de drogas para la minería. Tenemos problemas con el audio, César, en este momento. Estamos perdiendo la comunicación. ¿Me escucha? Ahora sí, mejor. Ahora sí. Decía que además de tratar el tema de la formalización minera, el día de ayer habló sobre que él no firmará la posible construcción de la eléctrica de Inambari, que también afecta a la... Nuevamente estamos perdiendo la comunicación con Puerto Maldonado. Es una pena, porque tenemos una radio en Puerto Maldonado, propio miembro de nuestra red. Vamos a ver si podemos restituir esa comunicación con César González, pero sí, ya nos ha dado un avance de algunos anuncios. Efectivamente, lo de la hidroeléctrica Inambari ha quedado ya como un proyecto frustrado, no se va a hacer. Y el tema central de la conversación con el presidente regional de Madre de Dios y otros presidentes regionales que están yendo también a Madre de Dios es hablar del tema de la minería informal o ilegal, si se quiere. Como yo les explicaba ayer, el tema central para poder formalizar a los mineros es la propiedad de la tierra o la propiedad de la concesión en la cual se está explotando el mineral. Es decir, hay miles de personas que han invadido tierras o de propiedad privada o de propiedad del Estado, pero que están concesionadas a otras personas sin el permiso de esas otras personas, y esas otras personas no quieren dar ese permiso para que se explote esa tierra. Entonces, ese es el problema central. ¿Aló? Buenos días, de nuevo. Creo que se me escucha mejor, ¿no? Sí, ahora sí escuchamos mejor. Sí, es que hay problemas de cobertura. Estamos a punto de... Se perdió la comunicación con el señor César González. Nos ha dado ya bastante información. Sí, en todo lamentablemente, ese es el problema de comunicaciones que tenemos en el Perú. Con nuestras regiones. Con nuestras regiones. Primer punto de agenda, mejorar la calidad de la comunicación. Es impresionante las posibilidades que tendríamos de estar intercomunicados. En todo sentido, ¿no? Comunicación en carreteras y comunicaciones también audiovisuales claro, en estos momentos, ¿no? Así es. Podríamos estar lamentablemente mejor comunicados. Nos han dado bastante información de lo que no se va a hacer, que nos parece importante, y de lo que se puede hacer. Ahora, el presidente lo ha dicho, vamos a ir a escuchar, no a prometer nada, y luego vamos a estudiar el problema. Como digo, el tema central de la formalización de los que sí quieren ser formales, porque fíjense, Madre de Dios sí puede admitir una cantidad de minería aluvional, sí se puede, o sea, una cantidad, digamos, racional, ¿no es cierto? Claro. Y en determinados lugares, no en todas partes, y con un programa de reforestación. Si no, es imposible. Lo que no se puede es entrar al monte y no meterle machete a todo, ¿no? Y destruirlo todo, ¿no? Porque tiene los problemas, ustedes han visto ya las fotografías aéreas, las fotografías satelitales, que ahora ya tiene el Perú satélite para tomarlas, y realmente es una vergüenza lo que estamos haciendo con la Amazonía peruana. Eso es una herencia para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la humanidad. No se puede destruir de esa manera. Y además lo que es increíble es que, digamos, habiendo industrias extractivas formales, a las cuales se les exige 200.000 permisos y que no pueden operar finalmente, al lado tienes a una persona que entra con mercurio, con cianuro, lo tira al río y no le pasa nada. Claro. ¿No? La ley que prohíbe las dragas, y en eso la Marina de Guerra del Perú tuvo un trabajo muy eficaz y las destruye, es justamente lo que le están pidiendo que regresen las dragas. Ahora, el señor Otsuka, que es el presidente regional, es un minero ilegal. Él es parte de ese sistema, personalmente. Entonces, bueno, pues ustedes pueden imaginar lo que va a pasar en esta discusión esta mañana. Definitivamente no va a ser una situación fácil, va a ser por demás complicada, pero por lo menos se está tomando el toro por las astas, que eso es importante. A esas alturas, por lo menos, ya es... Claro, es lo que ¿no? tiene que haber es una negociación con los concesionarios de la tierra que permita que el Estado pueda formalizar al usuario de la tierra con beneficio para el concesionario también, pero que a su vez el concesionario que no explota no reclame.
Eso es complicado, pero se tiene que hacer de alguna manera. Nos vamos a ir a una pausa. Así es. No sé por qué, tenemos más pausas con nuestra nueva productora. Se nos va el tiempo más rápido. Se nos va el tiempo más rápido. Vamos a una pausa y regresamos. No se muevan, porque venimos con una entrevista con el padre Juan José Salaverry. ¿Quién es el padre Juan José Salaverry? Es el prior provincial de la provincia San Juan Bautista del Perú, que es el provincial de los dominicos en el Perú, para que ustedes lo entiendan más fácil. Y él viene para contarnos algunos detalles del capítulo de la orden en Bolonia y del encuentro que han tenido en Roma con el Papa. Así que no mucha gente que ande por aquí, por estas calles, se encuentra así nomás con el Papa. Claro. Así que vamos a preguntarle cómo fue ese encuentro con el Papa. Volvemos en un instante. Volvemos con eso y más. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, gracias a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. No se vayan, 8:34. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden nuestros números telefónicos, numeral 959-685-227 para los que tienen RPM y RPC 940-338-457. Para muchos esas llamadas son simplemente gratuitas en todo el Perú. Bueno, y en Twitter Víctor Torres nos dice una cosa que me parece divertida, la he retuiteado. El Perú no recibe bien la sinceridad, es como moneda nueva de 5 soles. Se ve tan bien hecha y reluciente que pides que te la cambien, ¿no? Puede ser, ¿no es cierto? Sí, tenemos una llamada justamente de un oyente. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días, señora Rosa María Palacio. Bueno, yo soy una persona que me gusta hablar las cosas sinceramente. Acá estamos en Chimbote, señor, lleno de jueces y fiscales que se han politizado de hace ya más o menos 6 años y que no cumplen su función profesionalmente. Me da mucha pena. De verdad, no sé si en el Perú pasa en todo el Perú eso, pero acá en Chimbote sí. Yo soy de Cuenta Conmigo, pertenezco a un partido que ha tenido la mayoritaria acá y que por razones políticas está nuestro presidente en la cárcel. Ahora, decían que había en la cárcel de la Caleta muchas cosas, nunca se comprobó nada. Ahora sale en el periódico que la señora Asián de Álvarez es perseguida. Pero digo, ¿por qué? Si es una señora decente que tiene su familia, los jueces simplemente abren la boca y no se fijan en ellos, que tienen rabo de paja, como acá el fiscal Añanca, que tiene rabo de paja y no cuida ni su nombre, y lo mismo la señora fiscal que está acá en Chimbote, y solamente tildan a las personas por odio político. Acá se ha agarrado eso en Chimbote, señor. No sé. Mire, señora, yo le agradezco mucho su llamada, pero el problema de Ancash ha sido un problema muy especial. El presidente regional de Ancash está preso. Y si fueran tan malos los jueces y tan espantosos los fiscales, yo no entiendo cómo no están. O sea, el señor está preso. Está preso él y varios más de la organización, además de la centralita. Martín Belaún del Ocio está preso. O sea, hay varios presos en este momento en Piedras Gordas, gracias a Dios. Sí es verdad que hay una historia de impunidad en Ancash, por supuesto. El caso justamente, la centralita tuvo 10 cambios de fiscales. Y es verdad que el señor Álvarez hizo cosas atroces. Como por ejemplo mandar de viaje a 12 jueces, ¿tú sabes esa? A toda la Corte Superior. Sí. A Disney, a San Diego. Son comprafavores. Claro, vía Los Ángeles, para que hagan un curso de interrogatorio, como si el interrogatorio en los Estados Unidos fuera, el cross-examination tuviera algo que ver con el proceso penal peruano. Y los mandó una semana, todo pagado. Y yo veía los pasajes y veía los gastos, y no puede ser, en un convenio de cooperación con el Poder Judicial. Y a la Fiscalía les hizo el edificio, en un convenio de cooperación con la Fiscalía. Entonces, no pues, o sea, sabemos perfectamente que el señor Álvarez es una persona que tiene que estar preso porque hay problemas serios en Ancash, que incluyen desde la utilización del poder para abusar de él, hasta el asesinato de personas como el señor Nolasco. Es un caso bien complejo y bien complicado. Entonces, si la señora Álvarez está comprometida por alguna razón en el encubrimiento de su esposo, pues también tendrá que ser investigada por la justicia, porque acá estamos hablando de millones de soles que fueron entregados a Ancash como canon, y uno va en este momento a Chimbote y no ve la prosperidad, va a Huaraz y no ve la prosperidad que ese canon debió haberle dado a esas ciudades. Y fueron 8 años de canon a todo meter, cuando el Perú tenía las materias primas en el top.
Entonces, eso es para mí un pecado grave, no utilizar el dinero que te da el Estado para hacer el bienestar de tu pueblo, que tu pueblo sea exactamente igual. ¿Por qué? Porque este ciclo de bonanza, el Perú no lo va a volver a tener 30 años. Cuando se tiene que aprovechar justamente para hacer toda la infraestructura necesaria para los 30 años siguientes. Tienen un estadio que se cae, que está hecho sobre un mal suelo, y así una carretera que no se hizo, y así puedo seguir enumerando obras en Ancash que no se hicieron. Así que más que jueces y fiscales que pueden tener ciertamente problemas, y los tuvieron muy graves, además en el pasado, lo que tenemos ahí es un problema de corrupción de autoridades. Y tenemos un presidente regional, el señor Waldo Río, que están recogiendo firmas ya para vacarlo, porque nunca debió haber sido elegido por el pueblo. Y fue elegido por el pueblo, ¿por qué? Porque ofrecía 500 soles por familia al mes, lo cual era un delito, malversación de fondos. Y aún a sabiendas de que estaba ofreciendo cometer un delito, lo eligieron. No pues, ¿no? Si tú sabes que una autoridad te está ofreciendo cometer un delito, malversar fondos, ¿no es cierto? Y tú lo eliges, bueno, pues, ahí tienes los resultados. Ese es el problema. ¿Tenemos más llamadas? Me dicen que todavía no, estamos a la espera del padre Juan José Salaverry, que está en camino. Como ustedes saben, Lima a esta hora se pone mal. Comienza el tráfico. Yo he llegado corriendo, habiendo salido a mi misma hora, temprano. No sé por qué. Creo que hoy día más niños están yendo al colegio. Ayer y hoy han regresado de las vacaciones escolares. Y eso hace que entre las 7 y las 8 de la mañana haya un poco más de tráfico escolar, así que hay que tenerlo en cuenta en estos días. Pero en fin, tenemos además otras noticias que van a ser importantes en los próximos días. Hay una noticia del Ministerio de Trabajo que me parece interesante. Como ustedes saben, el ministro de Trabajo, Alfonso Graus, hijo del recordado Alfonso Graus Bertolini, se reunió ayer con dirigentes de la CGTP y abordaron una agenda laboral que no incluye el seguro de desempleo que se ofreció durante la campaña. Me parecía inevitable porque el seguro de desempleo es muy complicado de implementar cuando ya tiene CTS en el país. La CTS ha sido, en el fondo, un seguro de desempleo. Entonces tienes que decidir si tienes uno o la otra. Entonces, si mantienes la CTS porque ya el trabajador se acostumbró a ella, porque le gusta, porque la utiliza para otras cosas, pues tener un seguro de desempleo que podría cubrir a mucho más personas, incluso a los informales, es mucho más difícil. Pero en fin, esa noticia viene del Ministerio de Trabajo, tampoco ha sido realmente recogida en su magnitud, pudo haber sido portada ayer, pero claro, el presidente se dedicó a hablar de contrabando, de un poquito de contrabando, tapó la noticia, y ese es el problema cuando tú tapas la noticia importante. Programa Nacional de Salud para los primeros 100 días, ampliar horario de atención de todos los puestos de salud, lo cual es bien complicado porque ustedes saben que los médicos tienen un turno de 6 horas. Tienen que poner 2 turnos. ¿Se logró especificar ese tema? ¿Todavía no? Ayer han dicho lo que ha dicho la ministra es que necesita más presupuesto. De frente lo dijo. Se entiende claramente. Exactamente. ¿Por qué? Porque por ley el médico cirujano tiene un horario de trabajo de 6 horas. ¿Ah? Sí, yo quiero tener ese horario de trabajo. Pero en fin, ese es el que ellos tienen. Acá todos queremos ser médicos cirujanos. Cuando trabajan para el Estado, obviamente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es una especie de 2 por 1. El médico trabaja 6 horas, entra, no sé, pues a operar a las 7 de la mañana, termina su jornada a la 1 de la tarde, almuerza y se va a su consultorio privado. Entonces puede trabajar para el Estado, que le paga poco, y puede trabajar en su consultorio privado, que le paga mucho. En el Estado obtiene experiencia, en el consultorio privado cobra. Entonces, esa es la vida de miles de médicos privados en el Perú. Muchísimos trabajan para el Estado, muy barato, pero adquieren experiencia, ¿no es cierto? Hacen el bien, lo cual me parece muy bien, y de esa forma el Estado obtiene médicos por poca plata. Ahora, efectivamente hay médicos a jornada completa, ¿no? Que se quejan y que son los que más protestan pidiendo aumentos de sueldo. Pero ese es un problema que siempre le decimos a los médicos cuando se quejan por su sueldo. Y, oye, ustedes tienen todos consultorio privado. Y me dicen, no, mentira, no tenemos. Sí tienen, pues, esa es la verdad. Pero en fin, salvo los directores de hospitales, en fin, personal administrativo que sí tiene otro régimen. Pero para poder implementar un horario que abre a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, ¿no? Estás hablando de 12 horas. Y si el médico tiene un turno de 6, necesitas 2 médicos, pues. Claro. Por eso antes abrían a las 8 y terminaban a las 2, ¿no? Y las colas arrancaban a las 4 de la mañana. ¿no? Entonces, y a partir de las 2 las colas para el día siguiente. Exactamente, el turno, qué sé yo. Salud, miren, la verdad que está fatal.
O sea, yo lo sé porque soy asegurada también últimamente. Desde que trabajo en la Universidad Católica, pues soy asegurada después de años. Tengo salud, ¿ya? Pero, digamos, tengo una persona muy cercana a mí que está tratando de operarse de una cosa femenina bastante sencilla, digamos, de un fiebroma, no crean que es una cosa que felizmente puede postergarse un poquito, ¿no? Pero la tendrán pues que desde abril tonteándola, ¿no? Y estamos en agosto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, sí, la ministra de Salud tenía mucho que decir y dijo, además, cosas importantes sobre el tema de vacunación, que en Puno ha sido muy complicado porque los presidentes, no este presidente regional, sino el anterior y el anterior, por ejemplo, no cooperaban con el tema de construir el frigorífico, la cámara de refrigeración para vacunas. Entonces, si tú no tienes la cámara de refrigeración para vacunas, entonces tu vacuna se malogran. No hay cadena de frío, no hay cadena de frío. Carlos Bruce va a estar más adelante con nosotros para tratar de explicar esto, pero inmediatamente la señora Chacón salió a decir qué le parecía al presidente si había un poquito de corrupción. Creo que fue la persona menos apropiada, como dicen acá en el pueblo, el burro hablando de orejas, ¿no? De verdad, pues, la señora Chacón está procesada por corrupción. Su juicio ha sido declarado nulo y ha vuelto a foja cero, pero nadie la ha absuelto. Entonces, o sea, digamos, que el pueblo peruano la quiera volver a escoger a sabiendas de esta noticia, bueno, problema de quienes la escogieron. Pero la señora está procesada. Su padre fue condenado. Finalmente purgó prisión durante varios años, yo creo que excesiva, porque no se le sentenciaba y eso estaba mal, pero al margen de eso, se les encontró culpables. ¿No? Culpables de desbalance patrimonial, es decir, de tener mucho más bienes y dinero del que ellos habían podido justificar con el sueldo del padre, que era en ese momento un militar, ¿no es cierto? Y tenían una cantidad gigantesca de propiedades. Aparentemente el caso era más uno de evasión tributaria que de corrupción, pero era lo que era. Entonces, ese señor diciendo, ¿qué le parece un poquito de corrupción? Yo podría contestarle, si fuera el presidente, no sé, ¿qué le parece a usted? Porque lo suyo no sé si es un poquito o es mucho. Todavía no la terminan de juzgar, ¿no? Y justamente ha utilizado la inmunidad parlamentaria para que no se le pueda procesar con facilidad. Ese juicio debió haber terminado hace 10 años, pero como se ha reelegido una y otra vez, ha obstaculizado permanentemente la acción de la justicia con la inmunidad parlamentaria, que es una institución que es así, deberíamos revisar. Pero en fin, el presidente se desdijo a las pocas horas, pero a este ritmo estamos yendo a una por semana, pues, ¿no? Así no llegamos a septiembre. Claro, pues. ¿Y qué comenzó a decirse ayer en redes? Demencia senil. Claro. ¿Qué es lo que dice la Constitución, artículo 103, inciso 2? La presidencia de la República vaca por permanente incapacidad moral o física. ¿Ok? Entonces, 73 congresistas, con unos cuantitos votos más, con 88 más o menos, lo declaran incapaz físico para ejercer la presidencia. ¿Ya? Por demencia senil. Ya pues, ¿no? Como dijo mucha gente ayer sobre mi cadáver, pues salimos todos a las calles, ¿no? Pero que tienen los votos para hacerlo, tienen los votos para hacerlo. Antes, alguien me decía, antes disuelven al Congreso. Sí, pues, pero no puedes vivir en ese, ¿no? Claro, el es Congreso, una situación conflictiva. El Congreso no se va a dejar disolver tan rápido, y más rápido pues lo vaca. Entonces, más rápido lo vaca. Entonces, ese es el problema. No se le puede pedir al presidente que no meta la pata, porque la va a meter, todos somos humanos. Lo que se le tiene que pedir es que distancie las metidas de pata, ¿no? Que por lo menos tenga un ritmo menos frecuente. Y yo me imagino que su primer ministro, que es un hombre muy cauto, Fernando Zavala, está muy preocupado por esta situación, me imagino, no lo sé, no he hablado con él, está en Puno. Vamos a estar nosotros también en conversación con Madre de Dios en un momento, justamente para que nos den más información sobre lo que está pasando allá. Pero el tema aquí es que el presidente tiene que tener cuidado porque tiene enemigos poderosos, no solo adversarios políticos, enemigos poderosos que desearían sacarlo del poder. Entonces, si tienes enemigos poderosos, mayor razón para cuidarte. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, es evidente que con la frase se ganó la población de Puno. Porque Puno vive después del contrabando. ¿Qué vamos a hacer? No, quiso ser empático con sus interlocutores. Quiso ser simpático, ¿no?
Y uno escucha risas cuando él dice eso. Dice, sí, pues, y que al ministro de Economía no le va a gustar, ¿no? Ya, sí. Quiso ser empático, y lo fue. Pero el problema es que no le habla solo a la comunidad en donde está. Su voz está amplificada porque es el presidente del Perú. Y el presidente del Perú tiene un megáfono sobre su boca que se escucha en todo el Perú y muchas veces fuera del Perú. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Yo decía, es como si esa franqueza la trasladáramos al mundo de las relaciones exteriores. Claro. O sea, se puede hacer una magnífica fama de ser un presidente muy franco, muy sincero, hablas con el presidente del Perú, siempre te va a decir la verdad. ¡Qué bueno! Sí, pues, pero el problema es que nos puede meter en un lío internacional el porque... lenguaje diplomático. Exactamente, claro. Porque no maneja el lenguaje... Puede haber un conflicto bélico y cosas como esas. Sí, no, decir alguna forma, cosa, ¿no?, que sea muy sincera, ¿no? Sí. Como decirle, no sé, pues a Michelle Bachelet, Michelle, te has subido unos kilitos, ¿no? Entonces, claro, puede ser muy simpático, pero completamente inapropiado, ¿no? Ahora, eso es cálculo político, eso es manejo político, asesoramiento, por lo menos se rectificó rápidamente. Rápidamente. Eso es bueno. Eso es muy bueno, muy bueno, eso es muy bueno, fue en horas. ¿Qué hacer? ¿No? Ahí se han sentado todos y dicho, ¿qué hacemos? ¿No? Yo me imagino la escena. Tampoco se puede decir, presidente, no sea tan sincero, ¿no? No, lo que le puede decir es, presidente, usted puede ser sincero y eso es una cualidad, es una virtud. Lógico. Al contrario, hemos tenido presidentes mentirosos, dubitativos. Mira, más que mentiroso, Humala era lo que era dubitativo. No te digo que sí, no te digo que no. No te lo digo un minuto antes, no te lo digo un minuto después. Yo sé cuándo te lo digo. Sufre pues, sufre pero no sufre. Oye, ¿sabes qué? Era insoportable. Presidente mentiroso, Alan García. Y presidente mentiroso, Toledo, por Dios, mitómano, ¿no? Después de la última, en la que dijo que el dinero del holocausto había pagado la casa de Maiman, ¿no? Dios mío, ya. Pero este no, pues, este es diferente, ¿no? Perdón, Alberto Fujimori, no shock. Por primera vez, pues, no sé, en 30, 40 años, no tenemos un presidente mentiroso. Este dice lo que piensa. Lo cual en el Perú pues es rarísimo. Claro. Esas son costumbres europeas, pues no son costumbres nacionales. Va contra todo lo nuestro. Entonces, la sinceridad, que es una virtud, en este caso puede convertirse, ¿no es cierto?, en un vicio. Entonces, el vicio se hace con el hábito. Tenemos que cambiar el hábito negativo por el positivo. Nuestra nueva productora es muy exigente, y ya me está haciendo señas y me dice que nos vamos a la pausa ya. Es momento de la pausa, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No olviden darle clic y suscribirse a nuestro canal de YouTube todos los días. A partir de las 11 de la mañana tienen ustedes ahí el video con el audio completo del programa. El canal de YouTube es de Sodomco, ¿no es cierto? Es correcto. Sodomco. Pero no solo Sodomco, hay también otras fuentes para poder escuchar el programa. Ay, les voy a contar un chisme de Facebook buenazo, pero al regreso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sí, y vamos a tener bastantes novedades. Nuestro prior acá, nuestro padre provincial, ha estado en Roma. Trae grandes novedades. Pero les quería contar un chisme de Facebook que me ha gustado mucho y por eso quería compartirlo, porque ustedes son los autores de que esto haya cambiado. Facebook durante bastante tiempo ha tolerado la existencia de una cuenta que suplantaba mi identidad completita. Esa cuenta robaba los contenidos de mi blog, robaba los contenidos de mi Facebook. Y parecía real. Y ponían página web oficial, ¿no es cierto? Entonces ha sido toda una lucha. Le agradezco a todos los que han reportado esto. Al principio a la gente le contestaban que no violaba las normas comunitarias. Finalmente ya entendieron en Facebook que sí viola las normas comunitarias. Yo los denuncié por violación de derechos de autor. Ellos no me han respondido por derechos de autor, pero sí me han respondido por violación de normas comunitarias, y la página la han sacado esta madrugada, porque el mail ha llegado en la madrugada después de cruzar varios mails con Facebook. Lo único que me falta es que en Twitter me verifiquen mi cuenta, ya la están autentificando, para que así puedan sacar la cuenta falsa que sustituye la letra L de mi apellido por una I mayúscula y copia la foto y se hace pasar por mí y dice barbaridades. Igual que en la página de Facebook, donde ponían memes que yo jamás hubiera publicado y cosas
que eran completamente inapropiadas, ¿no? Por lo menos para la persona que soy yo. Pero en fin, está en comunicación el congresista Carlos Brus. Nos da mucho gusto conversar con él. Congresista, muy buenos días. Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, hemos estado acá discutiendo entre lo que es la sinceridad y lo que es apropiado decir. Ese es el problema que tiene nuestro presidente, ¿cree usted? Dice lo que piensa, que está muy bien, pero a veces no debería decir lo que piensa. Bueno, es verdad que cuando uno es presidente de la República, no puedes decir necesariamente todo lo que piensas, porque eso puede colisionar con principios básicos en una sociedad. El presidente ha aclarado ayer mismo que él está en contra del contrabando, y en efecto cualquier declaración que muestre tolerancia hacia ese delito por parte del presidente de la República se ve muy mal. De repente tú y yo podemos decir eso como un análisis intelectual en medio de un comentario, pero claro, no el presidente de la República. Ahora, esto le ha servido de material para sus adversarios en el Congreso. La señora Chacón, como decíamos ahora, que está procesada por corrupción, aun cuando su proceso haya vuelto a foja cero, ha dicho ayer, muy contenta, que si PPK va a tolerar un poquito de corrupción. No sé si se refiere a su caso propio o no, pero eso es lo que ha dicho. Sí, pues eso le da material a nuestros adversarios para hacer ese tipo de críticas. Pero es parte del proceso de aprendizaje que tiene el presidente para tener esa cierta disciplina que impide que un presidente de la República pueda decir públicamente cosas que piensa, pero que son inaceptables en una sociedad democrática. Yo estoy seguro que el presidente de la República estaba pensando en Puno, que en efecto el contrabando pequeñito, el que hace una señora metiendo una botella en exceso en su maleta, eso no es importante, y lo que sí es importante son esos culebras que le llaman, que son esos convoyes de 100, 200 camiones que pasan impunes por la aduana de Puno, a los cuales hay que combatir con prioridad. Pero en efecto no hay delito pequeño ni grande, todo el delito tiene que ser rechazado por el primer mandatario. Ahora, lo que sucede es que claro, no se entendió así de repente en el contexto en el que él estaba así, porque hay risas, en fin, genera empatía, no, pero lo cierto es que el contrabando es un delito socialmente aceptado. O sea, si existe una oferta es porque existe una demanda. Ese es el gran problema del Perú, el problema de fondo. Así es. Ahora, cada vez es menos importante el delito de contrabando porque han bajado mucho los aranceles. Eso es verdad. Cuando era universitario, había aranceles pues de 200, 300, 400%. Entonces, ahí sí el contrabando puede ser un delito mayor. Te ahorrabas pues 3 o 4 veces el valor del bien que estabas ingresando. Hoy en día ya no es tan importante porque los aranceles han bajado mucho. Sin embargo, sigue siendo relevante, sobre todo por el daño que hace a la industria nacional. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando se trata este tipo de delitos, ¿no? Claro, el tema aquí es que alguna gente en redes sociales empezó ayer con demencia senil, ¿no? Que esa va a ser una espada de Damocles permanente por la edad del presidente sobre ustedes en el Congreso. Es decir, vamos a vacar al presidente, tenemos los votos para vacarlo. Como no puede ser incapacidad física, porque mejor que Kuczynski no está casi ni la mitad del Congreso, incapacidad psíquica, ¿no? ¿Qué piensa de eso? No, mira, estoy seguro que el presidente, como todos los que hemos tenido un cargo ejecutivo, pasamos por un proceso de aprendizaje y aprendemos cómo desenvolvernos en un rol público, y eso va a pasar con el presidente de la República. Y al margen de que va a tener siempre un estilo mucho más natural que el que hemos tenido en los últimos 5 años de un presidente como el presidente Humala, que parecía una persona media robotizada, ¿no? Incapaz de soltar una sonrisa natural o una broma en buen sentido. Tenemos ahora un presidente más natural, pero que tiene que disciplinarse para no decir cosas que son políticamente incorrectas, ¿no? Claro, pero vamos 2 en 2 semanas, pues. Mal timing, ¿no? O sea, a vamos a ver cómo a este ritmo no llegamos a diciembre. Yo estoy seguro que el presidente
se va a dar cuenta que a veces hay cosas que no se pueden decir, y que más importantes son las acciones que los dichos, ¿no? Claro, ahora, la pena es que sí tenía cosas interesantes que contar. Ayer se ha lanzado el plan de los primeros 100 días de salud. La ministra de Salud ha estado en Puno. Tenían todo el tema del agua, la construcción de 10 plantas de limpieza para el lago Titicaca. Es decir, cosas muy importantes para todos los peruanos, el nuevo plan de vacunación, y todo eso se pierde, se tapa por esto. Sí, realmente yo estoy de acuerdo contigo, porque el tema más importante del día de ayer fue el anuncio de la ministra de Salud de sus primeras medidas que va a tomar en estos primeros días, y siendo salud uno de los sectores tan importantes para la población, eso debió ser el titular, digamos, eso debió ser la pepa, no lo otro, que es más anecdótico que otra cosa. El tema de salud afecta a todos, afecta sobre todo a los que menos tienen. Tú y yo probablemente podemos atendernos en la clínica que querramos, no es el caso de la mayoría de la población, que depende del sistema público de atención, y por lo tanto es un tema relevante, ¿no? Bueno, lección aprendida entonces, esperemos. Eso estamos seguros. Eso estamos seguros. Muy bien, muchísimas gracias, congresista. Ya sabe, cuando quiere, estamos muy cerca del Congreso, a tan solo 4 cuadras, así que puede venir a visitarnos aquí a Radio Santa Rosa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Y bueno, ya escucharon, lección aprendida, página volteada, como dicen, ¿no? Escuchaba hace unos días atrás al congresista Gino Costa, que decía de que se propondría una conferencia de prensa semanal para que el presidente salga y hable con la prensa, conteste todas las preguntas que tenga que hacerle y no contestar a la salida de los eventos para evitar situaciones como estas. Pero eso es imposible, pues conociendo el carácter del presidente, igual pues va a querer hablar. Igual Claro. va a hablar, y además lo hace con toda sinceridad. Fíjense, en campaña, que estaba tan contenido, porque de verdad, claro, estaba molesto, la cosa no le estaba viniendo bien, ¿no? Igual metía la pata, lo de perra vida, cosas que no debes decir, ¿no es cierto? Que además que creo que en ese caso ni siquiera lo quiso decir así, pero le salió así ya, ¿no? Entonces, es imposible que tú digas que un presidente solamente va a dar conferencia de prensa con un vocero al costado. Claro. ¿No? Lo que tiene que hacer efectivamente es tener voceros. Lo que acabamos de escuchar es a un vocero, al vocero de la bancada, pero luego, poco a poco, ir midiendo la calidad y cantidad de información que da en el entorno en el que está. Yo entiendo que quiera ganarse la empatía, ¿no? Pero, claro, es como si vaya a Puno a Madre de Dios hoy día, vamos a tener la llamada en un segundo, Madre de Dios,